Vamos ahora a definir las funciones seno y coseno, nuestras funciones trigonométricas. Para ello vamos a tratar de recordar cómo se definían para triángulos, ¿no? Lo que queremos, el objetivo es definirlo como una función eh, con dominio de todos los reales, el seno y el coseno. Pero para eso nos apoyamos primero en la noción que tenemos de seno y coseno para triángulos. Recordemos que, por ejemplo, cuando queríamos calcular el seno, ¿no? El seno de un ángulo, ese era em, el valor del cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, así, ¿no? Cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Y eso en este caso es 1/raíz de 2. Bien. Y de forma similar, por ejemplo, el coseno. El coseno del ángulo pi tercios. El coseno es el cateto adyacente, otra vez sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, el cateto adyacente a pi tercios es este, 1, y la hipotenusa es esta que tiene longitud 2. Entonces, en este caso, coseno de pi tercios va a ser 1/2. Entonces, de esa forma podemos calcular o podemos mostrar cuál es el seno o coseno de pi cuartos, el seno o coseno de pi tercios y el seno o coseno de pi sextos, ¿no? De aquí podemos generar una tabla. Ahora, en principio, ahí estaríamos definiendo el seno o coseno de un ángulo, siempre medido en radianes, eh, cuando dicho ángulo forma parte de un triángulo y solamente podemos hacerlo cuando dicho ángulo está estrictamente entre 0 y 180, ¿no? En este caso, eh, estos ángulos son estrictamente mayores que 0 y estrictamente menores que 180 grados, ¿no? O de hecho, estrictamente menores que 90 grados o pi medios, ¿sí? Porque en el momento en que llegamos a pi medios ya no tenemos un triángulo, ¿no? Si el ángulo fuese 0, tendríamos un triángulo de esta forma y eso no es un triángulo. Ese sería el cateto adyacente, la hipotenusa, y el cateto opuesto tendría longitud 0, ¿no? Esto no tiene sentido como triángulo. Y tampoco tiene sentido como triángulo tener un ángulo de pi medios, porque entonces sería así, y con ángulo pi medios ya no sería un triángulo, sino sería como un rectángulo infinito, que se va de hecho hacia infinito. Pero ya no sería un triángulo. Bien, entonces queremos definir seno y coseno, pero para cualquier número real, para cualquier ángulo, no importa este, no importa su valor, ¿no? No con estas restricciones. Entonces ahí es donde nos ayuda la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es la circunferencia unitaria centrada en el origen que tiene ecuación x cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Bien, entonces, por ejemplo, lo que vamos a intentar hacer es definir la función seno y la función coseno en base a esta circunferencia trigonométrica. Acá podemos ver eh, la circunferencia unitaria centrada en el origen en el primer cuadrante y parte del segundo y del cuarto cuadrante, ¿no? Em, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este punto, ¿no? Vamos a escoger siempre midiendo, como habíamos dicho en ángulos, ¿no? Midiendo desde el semieje de abscisas positivo. Desde ahí vamos a medir el ángulo. El ángulo va a ser alfa, ¿no? Aquí está. En sentido siempre positivo antihorario. Entonces aquí estamos midiendo
alfa de esta manera, por lo tanto el alfa es positivo. Bien, y a partir de ese ángulo podemos generar una recta que parte del origen y está haciendo ese ángulo con el semieje positivo de abscisas. Ahora, cuando intersectamos esta recta con la circunferencia, vamos a generar un punto, ¿sí? Y ese punto va a tener coordenadas x, y. Este es el punto de intersección de la recta con la circunferencia. Bien, como podemos ver aquí, dicho punto tiene abscisa x y ordenada y. Y notemos que a medida que vamos variando el ángulo, a medida que el ángulo cambia, este punto también va a cambiar. Pero ese punto solamente cambia dentro de la circunferencia unitaria centrada en el origen, o sea, dentro de la circunferencia trigonométrica. Es decir, si acá tengo una versión más pequeña de dicha circunferencia, ¿no? Acá está el menos 1, el 1, menos 1 y el 1. Entonces, este punto de intersección siempre va a estar dentro de la circunferencia trigonométrica, ¿no? Nunca se va a escapar de ahí. Y por lo tanto va a tener una coordenada, una primera y segunda coordenadas bien definidas, ¿no? No importa cuál sea el ángulo podría ser, aquí está, por ejemplo, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, por aquí está 3 pi medios y 2 pi si le damos una vuelta terminamos otra vez sobre el mismo eje, ¿no? Positivo y negativo también podríamos ir en la otra dirección. Pero siempre vamos a tener un punto de intersección. Por ejemplo, aquí, si tuviéramos este ángulo, el punto de intersección estaría aquí, ¿no? Ese es un ángulo alfa que es mayor que pi, pero menor que 3 pi medios. ¿Bien? Entonces siempre tenemos un punto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como como esta es la circunferencia unitaria centrada en el origen, eso significa que la hipotenusa de este triángulo siempre es 1. El triángulo formado por el origen, ¿no? Este es el triángulo formado por el origen, el punto de intersección, que ya habíamos explicado, y la proyección de este punto sobre el eje de abscisas. ¿Sí? Entonces acá siempre vamos a tener un triángulo recto. 3 puntos. El origen, la intersección de la recta generada por el ángulo y la circunferencia unitaria, y la proyección, que es básicamente este punto x, 0. ¿Sí? Y eso se puede hacer en cualquier punto. Por ejemplo, acá también. Acá tenemos los 3 puntos. Es este punto, la intersección de la circunferencia con la recta, el origen, este punto, y luego la proyección sobre el eje X sería este punto. Ahí está, ahí tenemos también un triángulo recto. Entonces siempre obtenemos un triángulo recto. Ahora, lo que vamos a hacer es definir X como el coseno del ángulo alfa y vamos a definir Y como el seno del ángulo alfa. Entonces deberían estar los colores al revés, ¿no? Nos hemos escogido al revés. Vamos a mantener los colores. X va a ser coseno de alfa y Y va a ser el seno de alfa. Bien, entonces ahí tenemos
las dos coordenadas. Muy bien, entonces esto es lo que estamos haciendo. Un punto en la circunferencia unitaria determina un triángulo recto de base valor absoluto de x y de altura valor absoluto de y. Aquí está. La base es valor absoluto de x y la altura es valor absoluto de y. ¿Por qué usamos el valor absoluto? Porque en este caso la base aquí aparece como un número negativo, ¿no? Acá hay un número, acá aparece un número negativo. Entonces la base realmente tiene magnitud, una instancia que tiene que ser positiva, entonces es el valor absoluto. Y la altura también aparece aquí como un número negativo porque estamos yendo hacia abajo. Pero entonces la magnitud debe ser positiva, debe ser el valor absoluto de y. Bien, ya está. Entonces, eh, si alfa representa la longitud del arco de la circunferencia desde el punto 1, 0 hasta xy, eso significa justamente el ángulo, ¿no? Acá está el ángulo. En radianes es la longitud de este arco, desde 1, 0 hasta xy, medido en sentido antihorario. Entonces aquí definimos el seno de alfa y el coseno de alfa, justamente como seno es la segunda componente y coseno es la primera componente. Y esto nos define funciones reales, con dominio los números reales también, ¿no? Con dominio real. Entonces aquí ya no nos limitamos a un triángulo en particular, sino que eh, siempre vamos a ir cambiando el triángulo dependiendo de dónde caiga el punto X, ¿no? Pero siempre vamos a formar un triángulo rectángulo, o al menos vamos a generar un punto, ¿no? Vamos a generar un punto aquí. Y las coordenadas de ese punto de intersección nos está dando justamente el seno y el coseno. Esto tiene sentido porque, por ejemplo, cuando el ángulo está entre 0 y pi medios, entre 0 y 90, por ejemplo, el coseno es esta magnitud dividido por la hipotenusa, pero la hipotenusa es 1, entonces el coseno es exactamente esta magnitud. Y para el seno, recordemos que era cateto opuesto entre hipotenusa, pero como la hipotenusa es 1 otra vez, estamos dividiendo entre 1 y la magnitud que aparece aquí, que es y, vendría a ser el seno del ángulo alfa. Lo interesante es que esto también funciona no importa qué ángulo usemos. Por ejemplo, en este caso, cuando el ángulo está entre pi y 3 pi medios, el coseno sería este número negativo que aparece aquí. ¿Sí? Acá hay un número negativo, que es la primera componente de este punto que aparece aquí. Vamos a ponerlo en verde. Este es el punto verde de intersección. La primera componente es negativa y es esta magnitud de aquí. Ese sería el coseno. Y la altura es esta magnitud de acá, que también es negativa y ese sería el seno. Entonces lo podemos definir y nos va a dar un valor que puede ser positivo o negativo. ¿Bien? Entonces de esa manera nosotros vamos a definir el seno y el coseno de un ángulo. Por ejemplo, ¿no? Para entender bien qué cosa está pasando. Tenemos aquí para el triángulo, los triángulos notables, ¿no? Habíamos visto aquí en los triángulos notables que el seno de pi cuartos era 1 sobre raíz de 2. Y de hecho el coseno de pi cuartos también es 1 sobre raíz de 2. ¿No? Y teníamos acá el coseno de pi tercios, que era 1 sobre 2. El seno de pi tercios era raíz de 2 sobre 2. Y cuando cambiamos el ángulo podríamos tener el coseno de pi sextos, que sería raíz de 3 sobre 2. Y el seno de pi sextos, que sería pi, sería 1 sobre 2. Entonces eso también se repite aquí, en el primer cuadrante. Y por eso podemos empezar a completar. Para pi cuartos, el seno y el coseno son ambos 1 sobre raíz de 2. Para pi tercios, el coseno vimos que era pi medios y el seno era pi tercios. Y para pi sextos, el coseno era
raíz de 3 sobre 2 y el seno va a ser un medio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, aquí? Con el ángulo 3 pi cuartos. ¿Qué pasa con el ángulo 3 pi cuartos? A ver, lo que pasa es que 3 pi cuartos, vamos a ponerlo así, por aquí. Es así. Es más, 3 pi cuartos va a estar en el segundo cuadrante. ¿Sí? Acá está nuestra circunferencia trigonométrica. Es así. Y ahora el ángulo 3 pi cuartos está aquí. Arrancamos de aquí, acaba pi cuartos, 2 pi cuartos y luego acá 3 pi cuartos. 135 grados sexagesimales. ¿No? Vamos a tratar de mejorar un poquito el gráfico. Esto es 3 pi cuartos. Entonces ahora tenemos este punto de intersección en la circunferencia trigonométrica, ¿no? Ese punto tiene una primera y segunda componente, ¿no? Y esta recta, de hecho, es la recta de ecuación, y igual a menos x. Entonces, si y es igual a menos x, pero al mismo tiempo x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, eso significa pues que x al cuadrado más y, que es menos x al cuadrado, es igual a 1. Y por ello x al cuadrado es igual a un medio. Tomando la raíz cuadrada, el x va a ser menos 1 sobre raíz de 2. ¿No? ¿Por qué? Porque en este lado x es negativo y el y sí es positivo. Y como el y simplemente es el signo opuesto del x, acá sí va a ser 1 sobre raíz de 2. Bien, y si notamos aquí, de hecho, acá tenemos un triángulo rectángulo de hipotenusa 1, ¿no? Y como triángulo, sí, este lado y este lado serían 1 sobre raíz de 2, pero lo estamos viendo como componentes. Entonces acá la primera componente es menos 1 sobre raíz de 2 y la segunda componente es 1 sobre raíz de 2. Bien, eso significa que el coseno de 3 pi cuartos es menos 1 sobre raíz de 2 y el seno de 3 pi cuartos es 1 sobre raíz de 2 porque son las componentes coseno y seno, primera y segunda. Y por eso aquí aparece el coseno de 3 pi cuartos como menos 1 sobre raíz de 2 y el seno como 1 sobre raíz de 2. Para menos pi tercios, entonces, lo que está pasando es que, ¿no? Por ejemplo, aquí para menos pi tercios, estamos yéndonos en esta dirección, menos pi tercios. Entonces es el triángulo notable 30-60, el cual tenemos aquí, pero ahora el punto cae en la cuarta componente que tiene, en el cuarto cuadrante, que tiene primera componente positiva, pero segunda componente negativa. Entonces la primera componente es el coseno de este menos pi tercios. La primera componente, el coseno de pi tercios, lo teníamos aquí, ¿no? El coseno de pi tercios es un medio. Entonces la primera componente aquí va a ser un medio. Y la segunda componente va a ser el seno de menos pi tercios. El seno de menos pi tercios, bueno, el seno de pi tercios está aquí. El seno de pi tercios es raíz de 3 sobre 2, pero raíz de 3 sobre 2. Pero este punto está en el cuarto cuadrante y eso significa que la segunda componente debe ser negativa. Eso significa que el coseno de menos pi tercios es un medio, pero el seno de menos pi tercios va a ser menos raíz de 3 sobre 2. De ahí están saliendo estos valores. Bien,
Y ahora para los múltiplos de pi medios. Em, Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0, porque otra vez en la circunferencia unitaria aquí, si el ángulo es 0, estamos justamente aquí, sobre este punto. Y este punto tiene coordenadas 1,0. El punto de coordenadas 1,0 nos dice que el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0. Ahora, cuando el ángulo es pi medios, estamos aquí en este punto, en la intersección. Ese punto tiene coordenadas 0, 1 y eso significa que el coseno de 0 es 1 y el coseno de pi medios el coseno de pi medios es 0 y el seno de pi medios será 1. Y eso es exactamente lo que estamos encontrando en esta tabla, ¿no? Coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0 y luego coseno de pi medios es 0 y seno de pi medios es igual a 1. Si vamos al otro extremo si damos una media vuelta, 180 grados pi, entonces ahí vamos a estar en el punto menos 1,0. El punto de intersección es menos 1,0, menos 1 es el coseno y 0 es el seno. Luego llegamos a 3 pi medios, que tiene intersección 0, menos 1. Coseno de 0 es, coseno de 3 pi medios es 0 y el seno de 3 pi medios es menos 1. Y finalmente el coseno de 2 pi es 1 y el seno de pi es 0, porque damos una vuelta entera y repetimos lo que teníamos anteriormente, ¿no? Eso lo podemos ver aquí. Damos la vuelta, y acá está los puntos 0, 1, 1, 0, menos 1, 0 y 0, menos 1. Y luego damos toda la vuelta y empezamos otra vez después de 2pi en 1, 0. Bien, entonces cada múltiplo de 2pi se están repitiendo los valores. Por eso aquí cuando nos piden coseno y 0 de menos 7pi, lo que hacemos es darle la vuelta, ¿no? Estamos dándole la vuelta, a ver, menos 7pi. Entonces podríamos empezar de aquí. ¿Dónde está el menos? ¿Dónde está el menos 7pi? Aquí. Hasta aquí es menos pi, menos 2pi. Menos 3, menos 4pi. Menos 5, menos 6pi. Y luego menos 7pi es acá. Entonces después de 7 vueltas, o después de 3 vueltas y media es, ¿no? Aquí está. Vamos a hacerlo con otro color. Es menos 2pi, menos 4pi, menos 6pi y luego menos 7pi. Terminamos justamente acá, que es el punto de coordenadas menos 1,0. Como este punto de coordenadas menos 1,0, vamos a tener acá menos 1,0. El coseno de menos 7pi es menos 1 y el seno de 7pi es 0, que coincide también con pi, porque justamente estaba a esa altura. Estaba a la altura de pi. Listo. Entonces, de esta manera podemos nosotros calcular el seno y el coseno de cualquier ángulo que sea cualquier número real. Obviamente aquí hay propiedades que estamos viendo, ¿no? Se repite cada 2pi, hay una relación muy estrecha entre seno y coseno. Esto se va a traducir en una propiedad trigonométrica, pero esto lo vamos a dejar para después, ¿no? Vamos a quedarnos aquí y la idea sería completar esta tabla. Bueno, ya la terminamos, pero agregar más valores, ¿no? Sobre todo los valores que están aquí entre estos múltiplos de pi medios, ¿no? Ir agregando más valores. Bien, ahí nos podemos quedar.